Recientemente se ha hecho muy pública la noticia de que una nave extraterrestre se dirige en dirección a la Tierra. Las dimensiones de esta estructura son absolutamente colosales y viene a una velocidad de más de 61 kilómetros por segundo. Se calcula que será en los últimos días de octubre cuando ocurra este contacto. Y este tema ya está siendo investigado no solamente por la NASA, sino por investigadores de todo el mundo. Y hoy ya hay artículos científicos, ya hay evidencia científica que está investigando este caso. Y les traemos justamente una explicación y un resumen que todos podamos entender respecto a lo que está pasando con esta situación, el famoso 3I Atlas. Sergio, nuestro experto colaborador, que además es, claro, un periodista profesional, nos hizo una investigación completa al respecto sobre que han salido diferentes declaraciones por parte de la NASA, por parte de las diferentes autoridades científicas y que hoy vamos a analizar en este programa. ¿Cómo estás, amigo? Personalmente me encuentro muy bien. Un saludo a todos nuestros antisuscriptores. Sin embargo, cada vez que me metía un poco más a profundidad de este tema, que iba investigando, pues me encontré con cosas que sí tenemos que analizar más a profundidad porque, no quiero ser alarmista, pero sí son cosas que son muy inquietantes. Sí, es que yo creo que es uno de los temas con los que de verdad fácilmente podemos caer en pánico a nivel mundial por una razón que me parece fundamental. Sea o no sea una nave, porque son nuestras dos posibilidades, o es una nave o no es una nave, no podemos hacer nada al respecto. O sea, estamos en una sumisión de observadores. Creo que ha sido, independientemente de lo que lleguemos en esta investigación que nos traes, ha sido un golpe de humildad gigantesco para recordar lo insignificantes que somos, porque aunque supiéramos hoy, garantizado, ya con aviso, que viene una nave hostil de dimensiones kilométricas, ¿qué podemos hacer al respecto? Literalmente solo nos queda ser estoicos. ¿Sí? Literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a investigar qué está pasando respecto a este tema. Les garantizamos que vamos a utilizar vocabulario que todos podamos entender, porque vamos a tocar también puntos y conceptos de astronomía avanzada. Sin embargo, vamos a aterrizarlo lo más posible para que todos podamos entenderlo y nos quede clarísimo. Abrimos juntos hacia este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Y pues bueno, comencemos entonces explicando el por qué el 3I Atlas tiene este nombre tan peculiar. Querido amigo, ¿por qué se le llama así a esta estructura? Ok, 3I diagonal Atlas, como lo acabas de mencionar, se debe a dos puntos diferentes. El 3I significa tercer objeto interestelar y el Atlas es por el sistema de telescopios que fue quien lo detectó. En este caso fue el Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, que es un telescopio que está ubicado tanto en Hawái como en Chile. En julio, a principios de julio, fue cuando se detectó este movimiento. Y te decía del tercero o 3I porque esto nos lleva a una plática en la cual podemos llevar que hay dos objetos previos que también fueron encontrados años anteriores. Aquí yo quiero hacer como recalcarlo bien, porque se me hace muy extraño que apenas es nuevo esto. O sea, tenemos desde el 2017 que se están detectando constantemente este tipo de objetos hasta la actualidad, 2017, 2019 y 2025 en este caso. El primero fue el Oumuamua, que fue en 2017, y que su trayectoria y la aceleración pues no tuvo como tal una explicación, simplemente lo tomaron como un objeto alargado, brilloso, como algo extraño, pero que también alarmaba en ese entonces como tanto a la NASA como a los expertos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo interestelar, como bien lo mencionabas al inicio del episodio, es algo que está fuera de nuestro sistema solar, fuera de lo que digamos conocemos o está cercano
hacia nuestro sistema incluso planetario. Sí, a eso se refiere con interestelar, que viene fuera, ¿no?, del sistema solar. Ahora, Sergio, creo que me parece puntual e importante señalar aquí, porque he visto muchas personas que tratan el tema como con mucha ligereza, diciendo que, por ejemplo, los primeros avistamientos del Atlas, del 3I Atlas, no son válidas, no son fidedignas porque fueron tomadas en Chile por uno independiente. Sin embargo, hay que decirlo, que el Atlas, el telescopio como tal, es propiedad y está financiado por la NASA. Por la NASA, y que además estos avistamientos fueron después corroborados por otros telescopios, ¿sí? No es nada más un independiente que reveló que vio algo extraño en el cielo, no. Fue realmente un avistamiento que fue supervisado por los expertos y profesionales de la NASA. Ahora, nosotros, ¿qué sabemos hasta el momento? Para a lo mejor no irnos tan gradualmente, sino hasta el día de hoy, que es 28 de agosto de 2025. ¿Qué es lo que sabemos del Atlas? ¿Qué se supone que es? ¿Es una nave? ¿Es un cometa? ¿No estamos seguros? ¿Qué es? Mira, es que hay una variación de opiniones, en este caso por un astrónomo llamado Avi Loeb, que por un lado él sí lo está llevando como a un terreno más peligroso, por así decirlo. Él sí considera que es un mensaje de otro tipo de ser no humano, que posiblemente está tratando de comunicarse no solo con la Tierra, sino con algún planeta por el cual va a pasar este cometa. Pero por otro lado tenemos tanto a la NASA como a Harvard, como a otro tipo de pues sí, instituciones que están así con una firmeza de que este objeto simplemente se trata de un cometa más. Como un cometa que va pasando y que una vez que llega al Sol se va a salir del sistema solar y fin. Okay. Es lo que sabemos hasta ahorita. Y también de lo que sabemos es que va a estar bien a la Tierra. Por ahí incluso personalidades muy importantes, que no vamos a mencionar ningún nombre, pero han dicho que prácticamente esta nave es una completa ciudadela por las dimensiones que tiene, que son de más de 20 kilómetros. Sí. Entonces se supone que esta estructura es tan grande que tiene un movimiento supuestamente inteligente y que por lo tanto va a aterrizar en el planeta Tierra. Muchas personas incluso aseguran que han tenido, y con personas me refiero a supuestos contactados, han dicho que esta nave viene repleta de científicos extraterrestres que vienen a la Tierra prácticamente a ayudar y a curar y a prácticamente salvar a la humanidad. Aquí es cuando empiezan todas estas teorías que cada quien se las saca y las pone en redes sociales, y entonces empieza un poco la paranoia de saber de qué se trata esto. Me gustaría analizar brevemente uno de los artículos que me parece que es ahorita el que está más en tendencia, un artículo que salió recientemente sobre un grupo de investigadores que están analizando la posibilidad de que el 3I Atlas sea una nave extraterrestre hostil. Atención. El artículo dice así: ¿es el objeto interestelar 3I Atlas tecnología extraterrestre? En esta etapa temprana de su paso por nuestro sistema solar, el 3I Atlas, el intruso interestelar recientemente descubierto, ha mostrado diversas características anómalas, determinadas a partir de observaciones fotométricas y astrométricas. Como ejercicio principalmente pedagógico, en este artículo presentamos un análisis adicional de la astrodinámica del 3I Atlas y planteamos la hipótesis de que este objeto podría ser tecnológico y posiblemente hostil. Como cabría esperar de la resolución del bosque oscuro, atentos, bosque oscuro, de la paradoja de Fermi, demostramos que el 3I Atlas se aproxima sorprendentemente cerca de Venus, Marte y Júpiter, con una probabilidad de más del 0.005. Además, la baja inclinación retrógrada del plano orbital del 3I Atlas con respecto a la elíptica ofrece diversas ventajas de una inteligencia extraterrestre, ya que le permite acceder a nuestro planeta con relativa impunidad. El eclipse solar del 3I Atlas en el perihelio, vamos a explicar todo esto, no se preocupen, desde la Tierra le permitiría realizar una maniobra de overth solar inversa clandestina, una estrategia óptima de alto empuje para que las naves interestelares frenen y se mantengan ligadas al Sol.
Una intercepción óptima de la Tierra implicaría una llegada a finales de noviembre o principios de diciembre de 2025. Y también una aceleración no gravitacional que está normalizada. Vienen unas unidades que eso realmente no vienen al caso en este momento. Indicaría una intención de interceptar al planeta Júpiter, no muy lejos de su trayectoria, y una estrategia para encontrarse con él después del perihelio. Voy a intentar aterrizar lo que aquí estamos escuchando un poquito, ¿no? Desglosarlo un poco, porque es muy fuerte lo que acabo de decir. Si ustedes escuchan, aquí para empezar, no está asegurando el artículo que sea una nave hostil, como muchísima gente está diciendo en redes sociales. Aquí te lo dice textualmente, como ejercicio principalmente pedagógico, ¿sí? Eso es importante aclarar. Número 1. Número 2. Este artículo nos plantea esta parte de aquí que dice: le permitiría realizar a la estructura o nave, si la quieren llamar así, una maniobra de órbita solar inversa clandestina. ¿Qué se supone que va a pasar? Muchas personas piensan que la nave literalmente viene a la Tierra, y no es así. La estructura va a pasar cerca relativamente de la Tierra, y con cerca me refiero a más de 200 millones de kilómetros de la Tierra. De hecho, vamos a poner una imagen en pantalla de uno de estos artículos que es interesantísima, que de hecho es una imagen original, digamos, de la NASA. Es un esquema que presentaron para que vean cuál es el trayecto que va a seguir esta supuesta nave, y veremos entonces que de hecho va a estar más cerca de Marte que de la Tierra. Que además va a estar, dice el artículo, en el perihelio. ¿Qué es esto? En la cercanía al Sol. Helio significa Sol, ¿sí? De ahí la palabra. Entonces, mencionaba incluso un eclipse. Bueno, pues les comento. Hasta el día de hoy, insisto, 28 de agosto de 2025, el Atlas no ha cambiado su recorrido. Sí, eso es importante también. No es, ¿por qué? Porque si hiciera un recorrido con movimientos inteligentes, no hay forma de negar que sería absolutamente una nave. No hay manera. Claro. Pero aquí estamos hablando de que sigue un trayecto, ¿sí? Y ese trayecto va a pasar detrás del Sol. Por lo tanto, nosotros no lo veríamos, ni siquiera lo veríamos. Ahora, este artículo, aquí les voy a volver a leer esta pequeña parte para que lo desglosemos más a detalle, que dice: le permite acceder a nuestro planeta con relativa impunidad. Entonces, ¿viene o no viene? Atención, el eclipse solar de 3I Atlas, esto se refiere al eclipse que va a estar detrás del Sol, permite que desde la Tierra realizar una maniobra de órbita solar inversa clandestina. La maniobra de órbita es una maniobra real que sí se hace con las sondas espaciales, y estas prácticamente, imagínense que tenemos aquí una sonda espacial, vamos a poner una nave espacial que nosotros podamos construir como seres humanos, y que a lo mejor aquí esté el Sol. Entonces, una maniobra de órbita lo que quiere decir es que arranque justo cuando está cerca del Sol. ¿Por qué? Porque esto ejerce una fuerza gravitacional, y entonces si tú arrancas justo en este momento de cercanía, vas a obtener mucho más impulso. ¿Sí? Esa es la maniobra de órbita, a eso se refiere. Es aprovechar la gravedad como una fuerza de empuje. Pero la maniobra de órbita invertida sería al contrario, cuando va llegando, en efecto, en lugar de impulsar, de prender sus motores, sería apagarlos, ¿sí? Frenar para que se quede en la órbita. ¿Por qué? Porque lo que hace la gravedad es jalar, ¿sí? Si tú aquí enciendes, te jala, pero si tú aquí apagas, te va a jalar hacia su órbita y entraría, digamos, en contacto con nuestro medio y con relativa cercanía a nuestro planeta. Hice el cálculo y digo, eso es un poco arbitrario, hay que decirlo, porque aproximadamente, como les decimos, lo que ha mostrado el Atlas es que está viajando a unos 61 kilómetros por segundo. O sea, una velocidad increíble. Sí. Y cuando esté en su punto máximo de contacto con nosotros, detrás del Sol, en el perihelio, si respeta esta misma capacidad de velocidad, tardaría más o menos 55 días en llegar a la Tierra. A partir de ese punto, ¿sí?
Sin embargo, repito y reitero, no ha mostrado movimientos anómalos fuera de su trayecto, entonces no tendría por qué hacerlo, digamos. Sin embargo, sí me parece oportuno decir y explorar, porque este artículo, Sergio, a mí no me parece como tal alarmista. Más bien me parece que es un ejercicio interesante, un ejercicio hipotético interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente está criticando el artículo y fue muy criticado por científicos también, porque es un artículo que sí le llamó preprint. El artículo preprint o no revisado por pares en el mundo científico significa que yo hago un artículo donde hoy escribo, ¿no? Investigación sobre que los fantasmas son 100% reales, pero solo se aparecen en Latinoamérica. Saco mi artículo, pero nadie lo revisa. No hay un proceso metodológico donde alguien diga, a ver cómo son tus métodos, a ver tus resultados, cómo mediste, alguien que esté como con esa revisión y ese juicio objetivo de toda la investigación, sino que tú lo puedes sacar. Esto es común, por ejemplo, en las facultades de medicina y facultades de biología, sociología, etcétera, para los estudiantes, para que practiquen, digamos, el ejercicio de publicación, ¿sí? Pero hay que decir que este artículo no tiene revisión por pares. Por eso se maneja como un ejercicio hipotético interesante, pero hasta ahí, porque no tiene un sustento en realidad. Claro. Sin embargo, aquí, una vez más, les repito, esta parte casi inicial que a mí es lo que más me llamó la atención, que dice: en este artículo presentamos un análisis adicional de la astrodinámica del 3I Atlas y planteamos la hipótesis de que este objeto podría ser tecnológico y posiblemente hostil, como cabría esperar de la resolución del bosque oscuro de la paradoja de Fermi. ¿Por qué señalo esto como quizá la parte más interesante de toda esta investigación? Porque el comportamiento que nosotros vemos en cuanto a la astrodinámica es, como les repito una vez más, de un cometa. Hasta el momento ha sido, honestamente, de un cometa. Sin embargo, lo que aquí se está planteando en un subtexto, y además que después otros investigadores también lo vienen a retomar en comentarios posteriores, es la teoría del bosque oscuro. Se las recuerdo. La teoría del bosque oscuro plantea que hay otras civilizaciones inteligentes, pero que somos como, y lo plantea por eso justo un bosque oscuro, como si estuviéramos todos en medio de un bosque en la noche y tú sabes que hay alguien afuera. Otras inteligencias. Imagínate, haz ese ejercicio imaginativo de estar en un bosque de noche, en un bosque desconocido, enorme, y que tú escuchas pasos. ¿Saldrías? ¿No saldrías? O sea, no sabes qué tan hostil es la persona. No sabes siquiera si es un oso, por ejemplo. O sea, no tienes la más remota idea por esta oscuridad que representa la teoría del bosque oscuro. Entonces, lo interesante para mí es que sí es peculiar que pase esta estructura tan gigantesca justo cuando no la podemos ver. Justo detrás del Sol. Es extraño. O sea, es una coincidencia peculiar. Se plantea en este subtexto que si es una nave, se está escondiendo de nosotros porque ellos tampoco saben si nosotros somos hostiles. O sea, hay un desconocimiento mutuo. Esa es una. Y la otra, y aquí es donde yo también digo, puede ser, no hay que cerrarnos, porque este artículo lo que nos viene a enseñar es, vamos a abrir la mente y la discusión. Y yo recientemente revisé unas imágenes de la NASA interesantísimas en las cuales aparece el Sol, Sergio, y se ve claramente cómo una estructura que parece una nave llega al Sol, se acerca, pareciera que hasta se recarga energéticamente de la energía del Sol, vaya, y se va. O sea, de verdad, vamos a ponerles las imágenes para que aquí lo vean. Estas son imágenes reales y son espectaculares. Entonces, no descartemos, porque además esto pasó y ni nos dimos cuenta, prácticamente ya hasta que estaba pasando y pasó. Pero así como decir, como en este caso, que ya todos esperábamos un día, un momento, no.
O sea, sabrá Dios incluso cuántas veces ha pasado este fenómeno. Hoy en día ya hay tantos avistamientos tan cotidianos que a mí ya no me parece alarmante el pensar que a lo mejor si vienen las naves y han pasado y se han caído y tiene la NASA, Estados Unidos tienen naves, por ejemplo. O sea, eso ya está más que claro, ¿sí? Aquí lo interesante es, o lo que alarma a mucha gente es por qué vendría una nave de tales dimensiones a tal velocidad a la Tierra. O sea, como ya va a ser el contacto. Y directo, ajá. Y directo, sí, exacto. Sí, sí. ¿Cuáles son tus opiniones? A mí me parece algo bien interesante, o sea, incluso ponernos a reflexionar. Es un ejercicio bien interesante con este artículo que nos mencionas. Y mientras lo ibas diciendo, estaba yo pensando en varios puntos que quería ahorita mencionarles, porque, a ver, recordando, número uno, que este tipo de avistamientos o este tipo de objetos que se llegan a ver, o incluso las propias investigaciones, no las hace cualquier persona. O sea, los puedes hacer, sí, pero que tengan esta validez exactamente, que es algo muy fidedigno. Son pocas las instituciones que realmente lo hacen. Una de ellas es el Minor Planet Center, que tiene una sede en Harvard, y que incluso uno de sus investigadores, es Peter Beers. Este hombre básicamente es quien abre las puertas a nosotros como seres humanos y nos dice, no hay nada de qué preocuparse, solamente fue algo como un residuo, ¿no? Que estaba ahí en el espacio. O que nos dice en este caso, sí, es algo que proviene incluso de otro sistema solar, algo que no pertenece a lo que podemos o no conocer nosotros. E incluso hay otro investigador que también es parte de este Minor Planet Center, que es John Forbes. John Forbes, que es una figura básicamente dentro de todo este mundo de la astronomía, que nos menciona con más precisión. Él es quien se encarga como de manera muy quirúrgica, por así decirlo, de saber qué características tiene este objeto, de dónde proviene, la trayectoria, el color, los metales, los componentes, si tiene una sublimación, por ejemplo, de hielo, porque algo que se mencionaba de este objeto es que no lo tenía. O sea, hay una sublimación, para explicarlo un poquito mejor. Este tipo de objetos, conforme más se van acercando incluso al Sol, o con el mismo trayecto que vienen teniendo, se empiezan a derretir, por decirlo de alguna forma, y empieza a soltar ciertos gases, empieza a soltar cierto color, vamos a decirlo. Es una atmósfera la que emiten o desprenden que los cometas tienen. De hecho, se llama coma. Por eso se llama cometa. Sí. Porque desprende esta atmósfera, justamente lo que estás diciendo, por una difusión que tienen. Exacto. ¿No? De su centro, digamos, que, paréntesis, son dos características que sí tiene esta estructura. Sí. Un centro, un núcleo, y además tiene coma. Un cometa, uno podría pensar. Claro, y es que era muy diferente, por ejemplo, al Oumuamua, que es el que te mencionaba hace ratito. Que ese fue el primero, ¿no? Sí, fue el primero, si no mal recuerdo, sí, fue el primero. Este sí no tenía estos elementos, o sea, no tenía un coma, y es lo que lo hacía mucho más extraño. Por otro lado, en 2019 el Borisov, que fue el segundo objeto interestelar que se encuentra, pues sí tenía todas estas características. Te voy a responder una pregunta que ahorita hiciste con respecto a ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué está pasando actualmente? Y es que, a mi parecer, esto también es muy personal, es que sí se me hace muy extraño que constantemente ahorita estemos viendo este tipo de objetos o fenómenos, cuando ¿por qué no en años anteriores del 2017 no se veían? ¿Sabes? Para mí, e incluso John Forbes, nuevamente le repito, John Forbes, investigador de Harvard, él menciona que es como una especie de regalo, así lo dijo con palabras de él, que es un regalo de otros sistemas solares que nos están dejando como para decir, ¿saben qué? Si hay vida en otro lado, a lo mejor y pronto vamos a llegar, poco a poquito. Hay otro investigador que es Avi Loeb, este señor quien te mencionaba hace ratito, es el que se ha encargado de hacerlo como un poco más alarmista. Y aquí lo que preocupa mucho a la gente es que este hombre básicamente dice que todos estos objetos que se han estado viendo, estos tres, están dejando mensajes a través de las ondas que van, pues sí, dejando a través de su trayecto. Pero entonces llega esta contraparte de la NASA, de Harvard, del Minor Planet Center, que empiezan como a contrarrestar, y es ahí donde se empieza a crear esta discusión. Por eso para mí me parece muy interesante que con estos artículos, este artículo que nos leíste, nos pongas a reflexionar. Porque para empezar, todo esto que mencionabas también del trayecto que empieza a tener este objeto, es el trayecto de la hipérbola o un trayecto hiperbólico, ¿no?
que básicamente es como una especie de U, en matemáticas así se le conoce, que es como algo que entra y va a salir, ¿no? Sí, para que les quede mejor un poco claro, si no nos están viendo en YouTube, pásense a YouTube para que no se pierdan estos grandes gráficos y ejemplos que les tenemos en este episodio. Pero bueno, a ver, una elíptica sería prácticamente lo que ocurre con la Luna y la Tierra, sí, por decir. O el Sol y la Tierra. Hace un movimiento más o menos así, ¿cierto? Circular o oval. Recuerden que además esto se va moviendo también. O sea, el Sol, recuerden que tiene su propio movimiento. Si ustedes ven imágenes, ya lo hemos mostrado aquí, porque fue una cosa impresionante yo cuando supe esto. Pero si tú ves tridimensionalmente, porque no hay otra forma en la que lo podamos ver, ves tridimensionalmente el movimiento del Sol y del sistema solar en general, somos un cometa andante. Pareciéramos una estrella fugaz todos. Cómo se está moviendo, es espectacular. Pero bueno, el movimiento elíptico es este. Ahora, Sergio nos propone, según sus investigaciones, que este objeto tiene un comportamiento más bien de hipérbole. ¿Qué quiere decir esto? La hipérbole, como él nos decía, es como una U. En lugar de hacer esto, va a ser esto. Como una Exacto. V o una U muy marcada, ¿sí? En donde no es que vaya a regresar, a retornar. Porque de hecho, y aquí es también un punto importante, Sergio, de lo que sí se sabe de esta estructura, puntos así claves que sí se aceptan científicamente que sí tiene el Atlas, son que ya lleva millones de años en el espacio. O sea, no es una nave construida recientemente, esto tiene millones de años. Esa es otra razón para la cual pensar que sí es un cometa, ¿sí? E incluso ni siquiera un cometa como tal, ¿cómo lo diré? Un cometa completo, por así decirlo, sino más bien que originalmente era mucho más grande, sí, pero al paso de los millones de años, pues ha ido fragmentándose. Para ser exactos, entre 7 a 14 millones de años, imagínate qué es lo que tiene supuestamente 7 a 14 millones de años, o sea, calcúlenle ahí, hagan un poquito de lógica de si esto podría realmente ser una nave. Esto lo dejo muy a discusión porque obviamente no es como que hoy tengamos toda la información sobre las naves extraterrestres del espacio, por supuesto, claro. Y hay que mantener la mente abierta, hay que ser humildes, pero sí quisiera también plantear una posible situación, Sergio. ¿Cómo nosotros podemos estar 100% seguros de que lo que nos están reportando es real? Ya nos han ocultado información por muchísimos años, ya nos han mentido en la cara por muchísimos años, nos han ocultado naves, nos han ocultado cuerpos, nos han ocultado información, reportes. ¿Ahora les vamos a creer? ¿O realmente, si una situación de emergencia del calibre de viene una nave directamente a la Tierra, sin poder hacer nosotros absolutamente nada, ¿para qué alarmas a la gente? Simplemente les dices es un cometa. Justo. O sea, no lo descartemos en ese sentido, ¿sí? Porque yo insisto, hablemos de la ciencia, sí, pero no seamos tan arrogantes de pensar que lo que nos cuentan, porque ya nos han mentido en muchas ocasiones, porque hay un acto de fe. Dentro de la propia investigación científica hay un acto de fe, de creer lo que nos están reportando otras personas. Porque aquí no es como que todos tengamos un telescopio como el Atlas para ver el espacio, por ejemplo. Imagínate, aparte, si encontráramos otro tipo de cosas fuera de un cometa como lo es el Atlas, o sea, cuántas cosas no podríamos estar nosotros diciendo de nuestra viva voz, pero como bien dices, quizá ahí también tiene que ver con el por qué a veces nos ocultan o qué tan viable es para nosotros como seres humanos el atender este tipo de llamado de emergencia en cuestión de si va a aterrizar algo pronto y pues prepárense. O sea, como gobierno, ¿cómo controlas esa situación que se puede hacer muy mediática, que se puede hacer incluso un caos completo a nivel incluso mundial? Saber que algo así puede llegar a aterrizar y a caer, que digo es poco probable porque nuevamente por la velocidad a la que viene el Atlas, suponiendo, ¿no? Y vámonos a la teoría de que va a caer aquí en la Tierra, no viviríamos para eso. Sí, exacto, aunque no fuera una nave, fuera un meteorito, un cometa. A la velocidad que viene. Ni la vamos a sentir. Hay también, Sergio, una situación que yo quisiera aquí comentar rápidamente y es el hecho de, bueno, dos puntos.
Hace unas semanas en este programa justamente hablábamos de estas estructuras humanoides que se han reportado muchísimas veces, incluso con cámaras de seguridad, de fantasmas, de personas que pareciera que estuvieron vivas y se les ven solamente algunas partes, como si estuvieran hechas de vapor. ¿Te acuerdas? Sí, justo. ¿Qué pasaría si no fueran fantasmas? ¿Qué pasaría si fuera un camuflaje extraterrestre? Esto suena muy loco, pero quiero mostrarles un video que a mí definitivamente me llamó mucho la atención. Y dentro de toda la concepción misteriosa que nosotros podamos encontrar, fantasmas, extraterrestres, etc., esta me pareció una muy viable a nivel científico. Porque si ya sabemos que sí hay vida en otros planetas y que incluso hay seres que no pertenecen como tal a este planeta viviendo aquí y que se han visto en cámaras de seguridad infinidad de veces, quiero que vean este video a ver si les hace un poco de sentido lo que acabo de decir. Mira, ahorita va a aparecer. Mira. ¿Lo ves? Pero mira, se va a hacer un close-up para que lo notes más. ¿Estás de acuerdo que, o sea, hace sentido? Totalmente. Insisto, lo pongo ahí sobre la mesa solamente como una posibilidad. No estoy asegurando nada, pero me parece pues prudente. Lo que nos planteas entonces con esto es que existe vida que no es parte de nuestra de la Tierra, vamos a decir, del planeta, que está ya viviendo con nosotros o conviviendo, pero con este camuflaje, vamos a decir. Mira, si tienen la inteligencia y la tecnología tan avanzada como para viajar a la velocidad de la luz o más rápido, claro que pueden desarrollar una tecnología para camuflarse. O sea, por supuesto, yo estoy seguro que ya están entre nosotros. Estoy seguro que incluso hemos estado muy cerca de ellos sin darnos ni siquiera cuenta. O sea, Sergio, es que me parece de lo más obvio. No sé si a lo mejor me estoy como extralimitando y a lo mejor te parece que estoy exagerando, pero yo sí considero ese paralelismo entre decir, si tienen ese nivel de tecnología, ¿por qué no van a tener una mucho más ligera, una mucho más rudimentaria frente a la que sabemos que sí tienen, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo coincido completamente contigo. Creo que si ya tienen toda esta tecnología para poder incluso dejarnos mensajes como lo han hecho a través de tantos años, ¿por qué no poder convivir con nosotros? Sin embargo, aquí quiero recalcar y mencionar un punto bien importante. Estamos hablando de que el 3I Atlas y todos los previos, ¿no? El Oumuamua o el Borisov, vienen desde otro sistema solar. O sea, no provienen de nuestro sistema que nosotros tenemos. ¿Qué me da a entender a mí, o una de mis hipótesis que yo tengo, es que esta basura espacial o meteorito o cometa como fue el Atlas, lo están mandando como una prueba para ver si sobrevive y decir si esta cosa llega a sobrevivir en este sistema solar, nosotros sí podemos entonces ir a habitarlo y entonces con mayor razón podemos ir, llegar, dejarles un mensaje incluso más claro o más legible e entendible para nosotros. O sea, pero tú estás planteando entonces que no es un cometa, sino que más bien es una nave que viene en una misión. Es que parte de las características, justo estaba investigando eso y es algo que a mí me llamó mucho la atención, es que no es completamente rocoso, como lo es por ejemplo un cometa o un meteorito. Ya sabes, como una piedra que está toda rugosa. No, tiene ciertas partes que pareciese que es como metal, como si fuera algo metálico. Por eso es lo que a mí me llama la atención. No es similar como lo fue la Oumuamua o el Borisov, que sí eran tal cual unas piedras que iban viajando. Aparte, en este caso con el Atlas, este coma, que es lo que dejan los cometas, esta sublimación de gases, no la tenía el Atlas hasta cierta distancia, ¿no? Que se fue acercando al Sol, a nuestro sistema. Incluso se supo cuáles eran los elementos químicos que dejó, que era el cianuro de carbono junto con el dímero de carbono. A mí me da a entender que posiblemente, y el Atlas junto con los dos cometas que vinieron previos, los mandaron como un simple experimento. Si es que alguna vida fuera de nuestro sistema solar mandó estas cometas,
fueron solamente por eso, por un experimento, para saber si ellos, en caso de que tuvieran este tipo de químicos en su cuerpo, serían capaces o no de sobrevivir una vez que llegaran aquí. Entonces, te repito, para mí solamente fue un experimento y comprobar si es que puedan llegar a habitar en algún momento para que ahora sí, con mayor razón, lleguen y puedan dejar incluso mensajes, pero ya de una forma más cercana, o incluso que a nosotros nos sea más legible y entendible ciertos mensajes, y no solamente a través de cometas o algo que lleguen a mandar, ¿sabes? Sí, me parece interesante la propuesta que traes porque al final del día no podemos dejar de entender que los seres humanos y la vida orgánica, tal y como la conocemos, está compuesta mayormente de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, el famosísimo chon que se ve en las clases de química, ¿no? Y podría hacer sentido. La verdad no comparto esa teoría porque al final del día no podemos negar también que todos los cometas presentan, por ejemplo, cianuro de carbono, que es un radical libre, ¿sí? Me parece muy aterrizado lo que dices, pero como experimento lo encuentro un poco difícil o poco eficiente, o sea, no me parece como que sea la forma más tecnológica que yo pudiera imaginar. Digo, lo curioso aquí es que ni siquiera lo vamos a poder supuestamente ver. Entonces, ni siquiera la forma. Yo imagino, esto ya es una especulación mía, que en algún punto del trayecto sí vamos a poder percibirlo a través de los telescopios y podemos determinar mucho más la forma que tiene. Por ejemplo, aunque no lo veamos en el ángulo, en la posición más óptima, sí podremos calcular y quizá hasta recrear tridimensionalmente a través de nuestra tecnología cómo es el 3I Atlas. Pero como siempre, vamos a estar leyendo sus comentarios al respecto porque es un tema que definitivamente da para muchísimo, muchísimo más. Hay teorías, y hay que decirlo también, que ya no entran en nada que tenga que ver con evidencia científica hasta el momento, ¿sí? Entonces, me gustaría nada más señalar, Sergio, como una lista de puntos que sí se saben del 3I Atlas, que hoy en día se acepta por parte de los investigadores, por parte de la NASA. Podemos decir que el 3I Atlas es una estructura real, que es gigantesca, que viene a 61 kilómetros por segundo, que va a pasar cerca de Marte, del perihelio y sobre todo de Júpiter, y que los compuestos que tiene no son prácticamente desconocidos porque son interestelares, están diseñados o están hechos fuera de nuestro sistema solar. Entonces también sería increíble analizar algo de eso, porque como ya hemos dicho, tiene millones de años esta estructura, o sea, es antiquísima, muy, muy antigua, muy, muy milenaria, ¿no? Millones de años estamos hablando aquí. Esos yo creo que serían los puntos, y respetando también lo que ya se ha dicho, que es que ha mantenido una trayectoria sin cambios. Ni siquiera, también aquí eso no lo hemos dicho, pero ni siquiera ha cambiado su aceleración. Ni siquiera ha cambiado eso. Nada más para que lo tomen en cuenta. Insisto, es lo que se sabe hasta el día de hoy. Y pues bueno, pasemos a las invocaciones de esta noche. Comienzo invocando a Jazz Dilegros, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: tiempo sin comentar, hablen del chupacabras, estaría muy genial desde lo mítico hasta lo político, que juran fue una cortina de humo. Saludos chicos, saludos querida Jazz. También invoco a Quetzali Maribel Ramírez Mar 3723, quien es miembro fantasma y nos deja 2 corazoncitos, muchísimas gracias querida Quetzali. Y por último invoco a Luis Milian, que nos deja una propinita de $10, muchas gracias. Y dice: un saludito, ¿qué les cuesta? Ya te lo pusieron ahí en el comentario, pero aquí te lo volvemos a mandar, querido tocayo. Saludos. Yo tengo de este lado también a Luis, pero en este caso Luis Córdoba 7173, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: excelente episodio, saludos y espero que estén bien. Los sigo ya casi un año, los amo. Posdata, espero mi antisaludo. Muchas gracias por todo tu cariño y todo tu apoyo, Luis. Aquí está tu saludo. Tengo a Jonas Saldano 3986, quien es miembro Escoba, y dice: hermoso tema, qué buen capítulo. Quería consultar
¿Qué pasó con el capítulo de la posesión de Emily Rose? No me aparece. Los quiero. Linda semana desde Argentina. ¿Qué pasó con ese episodio? Nunca hemos hecho un capítulo de Emily Rose, pero si lo quieren, se los hacemos con muchísimo gusto. Órale, me parece muy bien. Nos ponemos de tarea ese episodio. Va. Invoco de este lado a nada más y nada menos que Ángel Parra 8762, quien es miembro de Escoba Voladora y dice: tú llevas 2 años, yo lo sigo desde los inicios también y soy Escoba Voladora y nunca me han hecho mis antisaludos. Igual los quiero y aquí ya queja. Departamento de quejas activado y los comparto con todo el que conozco, los adoro. Muchísimas gracias, querido Ángel. Invoco también a Nere9165, quien es miembro Caldero y dice: muy buen capítulo, me encanta cómo relatan. Invoco también a León Franco, que dice: ya te extrañamos, Fer. Ya te extrañábamos, Fer. Y también invoco a Paola Carvajal 1435, quien es miembro también Caldero, y dice: hola, amo cómo hacen las investigaciones, son tan geniales, saludos, amo el Antipodcast. Muchísimas gracias. Y por último yo quiero cerrar con Angie Shisen 9490, quien es miembro Caldero, y dice: me encantan sus bailes de duranguense. Y su voz de Fer está genial. Arre con una canción completa de la Fer. Saludos a todos. ¿Bailes de duranguense? ¿Cuándo hemos bailado duranguense, Fer? Pues no sé, pero ahí les va. Porque si nos invaden y nosotros que nos agarren así. Agarramos de cartoncito así de cerveza uno. Estaría padre, ¿no? Una bachata con y los extraterrestres. Dándolo todo ahí. Oye, ¿qué tal que vienen a echar fiesta? Dicen, los humanos se ven que son bien buena Les vamos onda. A caer muy bien, ¿no? Yo siento que somos carismáticos los seres humanos. O sea, en el mundo, así como de los diferentes planetas y la Federación Intergaláctica, siento que nosotros seríamos como los carismáticos. A ver, yo te hago aquí la pregunta de la noche. No, son súper serios, siento. Así puede ser. Pero a ver, supongamos que vienen a divertirse. Mi pregunta del día es: ¿a qué lugar los mandarías a que se divirtieran? ¿Algún país? ¿Algún estado incluso de aquí? Mira, México? Con esta soltería que traigo, más bien ellos deberían de cuidarse de uno. Ya a estas alturas, amigo, ando desconociendo hasta el marciano. Si son fértiles, aguas. En serio, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que queríamos cerrar con un poquito de relajación, porque, oigan, este tema te puede dejar muy tenso. La verdad, no caigan en alarmismos y es más, salvo tu mejor opinión, querido amigo, podríamos mantenerles a las personas informadas de las fuentes que emita directamente la NASA en el Instagram del Antipodcast, a lo mejor también en tu cuenta de Instagram, en la de Fer, que les va a aparecer en el comentario anclado de este episodio. Sí recuerden. Sí recuerden que tenemos ya terminado el curso de meditación disponible para todos ustedes y fue un curso, la verdad, espectacular. La última práctica fue de difusión cognitiva, que es increíble esta práctica, se las recomiendo muchísimo. Y pues bueno, gracias por acompañarnos, amigo. ¿Algo más? No, nada más que pues ya no hay tazas para comprar, pero ¿Te pues... acuerdas? Es que antes era el compren tazas. ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Qué? Yo quisiera que hiciéramos una dinámica de que la gente nos hiciera un TikTok recomendando el Antipodcast, como quieran hacerlo. Divertido, misterioso, su episodio favorito, por qué les gusta, y elegir ganadores para que vengan al estudio a contarnos sus historias de terror en un episodio especial. Órale. Para octubre. Para Halloween. Para Halloween. Lo vamos a ir armando mientras ustedes vayan pensando cómo van a hacer su TikTok para invitar a la gente que no nos conoce a que vean el Antipodcast. Ahí lo pongo. Suena padre, ¿no? Yo asustaría a mi tía y le diría: este es caso para el Antipodcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.